Gotro de Win, poeta, narrador, dramaturgo y ensayista, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Duartiano, donde es considerado como un tratadista de la hermana del patricio Juan Pablo Duarte y Díez, la insigne Rosa Protomártir Duarte y Díez, coordinador nacional de intelectuales por la República Dominicana. Eduardo Gotro de Win es productor y coordinador de una tertulia poética que fue un referente en Santo Domingo por 7 años y medio. Ha publicado 9 obras, entre ellas un poemario, Martirio de una Rosa, en homenaje a Rosa Duarte, que ha sido llevado al teatro y la danza contemporánea. Eduardo Gotro de Win ha producido teatro y cine. Su ensayo de investigación, escritura, amanuensia y memoria vicaria en Rosa Duarte y Díez, que fuera su discurso de entrada a la Academia Dominicana de la Lengua en febrero del año 2022, está pendiente de publicación. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al italiano y al francés. Ensayos suyos han sido publicados en México, Puerto Rico, España y Estados Unidos. Médico, cirujano torácico y especialista en vías respiratorias, aún en ejercicio. Fue profesor universitario por 17 años y es profesor de posgrado todavía. Ha recibido formación en música y teatro, en producción y escritura de guiones de cine y en múltiples talleres de escritura, poesía, narrativa, ensayo, dramaturgia y estética. Sobre el erotismo, tema recurrente en su escritura y conferencias y entrevistas, podemos mencionar Erotismo y misticismo en la creación poética, ensayo. El escritor desde su propio exilio, erotismo incomprendido y malentendido de mi escritura. Erotismo sagrado, la Biblia y el erotismo judeo-cristiano. Erotismo y poesía, un ancestral indisoluble. Es reconocido por el manejo permanente del erotismo como argamasa esencial en sus obras de teatro, cuentos y poemas, así como sus reflexiones e investigaciones respecto a dicho tema en la literatura y las artes universales. En Cita Cultural por Telesanto Domingo recibimos al escritor, poeta, narrador, ensayista, Dr. Eduardo Gotro de Win. Oye, George Bataille, que fue un hombre que pensó y reflexionó, uno de los mayores ensayistas sobre el erotismo. Alto, vuelo alto, sí. Maestro de maestros. Entonces, vamos a los poetas puros. Hay que estudiarlo en las universidades. Los poetas puros que no reflexionaron, que nada más crearon. Miguel Hernández, a nivel poético. Federico García Lorca, a nivel internacional, la lengua. ¿Y en tu tierra? ¿Y en tu tierra? Espérate. Rubén Darío. Rubén Darío. Neruda y Delmira Agustini. Vamos quedando ahí. La Uruguaya. En mi tierra, Tulio Cordero, Adrián Javier, Félix León Batista, Burgo. Franklin Mieses Burgos. No, ya yo lo vi. Ajá. Aquí, no, pero Castro. Tomás Castro. Tomás Castro. Bourdieu. No. Tomás sí. Castro Bourdieu. Sí, Bourdieu. Sí. Bourdieu. Sí. Oye, me quedo con eso aquí. Hay otros, pero yo me quedo con eso. Hay otros, yo te podría mencionar a Carmen Sofía Pérez Comprés Bencosme en Santiago, que es una creadora fina. Una mujer que tiene un erotismo fino. Sí. Bueno, ven el tema que vamos a tratar en esta edición de Cita Cultural. A nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, el doctor Eduardo Gotro de Win, poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Aquí, en Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura.
Eduardo Gautró de Huin. Los poemas forman parte del poemario El trepidante cabotaje del placer, publicado en Puerto Cabello, Venezuela. Los poemas que leímos en esta entrevista forman parte del libro El trepidante cabotaje del placer, poemario de Eduardo Gautró de Huin, publicado en el año 2020. Como ustedes saben, Encuentro con el Arte y la Cultura les interesa sobremanera. Digamos que es la argamasa de este programa, la literatura y sus cultores. Esta cita cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, es muy especial para todo el equipo que produce este programa. De Huin, amigo de años de nuestra querida ciudad nueva, casi lazos familiares nos unen. Sí. Somos hermanos. Exactamente. Pues es un honor recibirlo. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, como ya les había comentado en el material que preparamos anterior a mi introducción. Además, dramaturgo, con un arte que a mí me interesa muchísimo. Usted lo sabe, doctor, ¿verdad? Sí. Poeta, ensayista y sobre todo un apasionado de la literatura. Bienvenido, doctor. Gracias, Yanela. Me interesa lo erótico precisamente de su poesía. Sí, perfecto. Gracias, es un honor estar aquí, yo no sé por cuántas veces. Aquí y allá y donde quiera que yo esté. Estoy siempre a tu disposición. Los vientos pueden cambiar, claro, pero siempre tenemos una cita cultural. Claro, claro, Exacto. Así es. Doctor, me interesa mucho el erotismo como materia prima de su poesía. Es un tema que no se trata regularmente. Incluso no hay muchos ensayos contemporáneos sobre el tema del erotismo. Y hay que abrevar en el siglo XVII y XVIII en la lengua española para conocer, ¿no?, digamos, la base de lo que ha sido la poesía erótica en español. Usted viene del movimiento interiorista, un movimiento literario de gran ascendencia en la literatura dominicana, pero también dentro de ese universo que es el movimiento interiorista está el texto, el sujeto poético Eduardo Gautró de Huin, que abreva de la poesía erótica. Correcto. Mira, para escribir o para crear, primero hay que sentir y hay que ser de una manera particular. En el caso del erotismo en mí, que es una constante en toda mi creación, porque ya como hemos hablado, está presente el erotismo en mi poesía, en mi narrativa corta como mi narrativa larga, no publicada, en mis ensayos y además en la dramaturgia. El erotismo es algo intrínseco a mí. Yo no concibo mi vida sin el erotismo. Yo soy un ser erótico. Lo soy desde pequeño. Desde que yo tengo más o menos uso de razón, 8, 7 años, yo tenía inclinaciones, yo tenía expresiones eróticas. Y yo siempre me he aceptado así. Yo me he entendido y de hecho el erotismo, cuando uno reflexiona sobre el erotismo, es una forma de entenderse uno mismo y de aceptarse. ¿Es una actitud libertaria? Sí, sí, libertaria y además es una autenticación personal. Cuando tú sabes cómo tú eres y tú sublimizas eso y tú lo encauzas adecuadamente. En el caso mío, tanto en la creación como en la formación. Porque, como ya tú dijiste, yo soy investigador. En el caso de erotismo, yo me he leído los textos normativos, los textos reflexivos sobre el erotismo, principalmente de Octavio Paz y de Jorge Batel, como hablábamos fuera de cámara. Pero también te enseñé un libro que acabé de comprar en España, Historia del sexo y
y la Edad Media. Entonces, yo soy un buscador, yo soy un intenso buscador. Y donde quiera que yo encuentre conocimiento y arte que me pueda a mí retroalimentar, yo lo busco. Entonces, yo tengo una dualidad. Yo tengo un pie en las artes y un pie en la ciencia. Primero fui artista. ¿Por qué? Porque yo empecé a practicar teatro a los 9 años en la Iglesia Evangélica Dominicana. Porque yo estuve practicando teatro infantil y después juvenil, infanto juvenil, en la escuela, en los colegios, primero en la Paraguay y después en la escuela. Yo era el niño que recitaba, que me enseñaban el poema, me lo daban. Eduardito va a recitar ese poema para el Día de las Madres, para el Día de los Padres, para la Independencia. En el salón multiuso. Claro. Entonces, todo eso me fue formando, porque yo primero sentía. Y luego, a medida que fui despertando, principalmente con un punto, vamos a decirlo, un punto de quiebre. Mi padre, a la edad de 11 años, 11, 12 años, me dice, si tú quieres ser diferente, léete ese libro. Y me da un libro de filosofía. Y ese es mi gran encuentro con la filosofía como materia que organiza, que forma y que es la madre de toda la ciencia, de todos los conocimientos. Entonces, cuando ya me abre... el entorno, ¿no? Sí. Mi padre... Claro. En los niños lo determinante que sí, claro. Mi padre y mi madre eran abogados. Mi padre además era poeta. De hecho, cuando tú me estabas preguntando fuera de cámara, mi primera referencia poética, mi padre. Nosotros comiendo en la sala, en el comedor, perdón, o nosotros compartiendo en la sala. Y mi papá decía, escuchen el último poema. Y de ahí se arrancaba. ¿Entiendes? Entonces, mi papá a diario nos podía decir de un poema anterior que escribió, o de un poema que escribió en el mismo momento, o nos recitaba de memoria poemas, pedazos de canciones, pedazos de texto. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, eso me fue alimentando. Y había esas tertulias antes, ¿no? Yo recuerdo, sí, muy niña, ¿no? Que sí, los mayores, los adultos se reunían y que reclamaban. Y que escuchábamos, Yanela, porque ahora los muchachos, los jóvenes de ahora, no escuchan a los mayores. Uno tenía que escuchar y quedarse callado. Y además, en el caso de mi padre, en el caso de mi casa, te podían preguntar para saber si tú estabas prestando atención. Entonces, imagínate. ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro de un poeta que escribe y que tiene como, vuelvo, insisto, como materia prima el erotismo? Primero, es una actitud contestataria. Mira, primero te digo, es un sentir. Perdón, provocadora. Mira, se habla que el erotismo es una transgresión. Se habla que el erotismo es una forma de uno revelarse ante las cosas. Yo creo que puede ser, pero no siempre así. Lo que pasa es que quieren limitar demasiado las expresiones eróticas. Primero, porque a veces no son adecuadas. Segundo, porque no son entendidas. Tercero, porque han sido criticadas ancestralmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted tiene prejuicios? Claro que sí. A mí como poeta, a mí me han dicho pervertido. A mí una lectora me dijo, usted lo que es un pervertido. En lecturas poéticas que yo he tenido, en tertulias, en programas que me han invitado, a mí hay gente que se me ha parado y me ha dicho, usted lo que es un pervertido, un atrevido. Usted es más, una persona me dijo, sexualizado. Me dijo, tú lo que eres un sucio. Entonces yo le dije, escúchame, tú estás muy lejos de lo que es erotismo, lo que es la verdad, y además revísate. Quien tiene que revisarte eres tú, porque quien tiene las talas eres tú, no soy yo. Y entonces ahí en ese viaje hacia el erotismo y en sus, como usted mismo decía, ¿no? Yo soy un investigador, un curioso. Sí. ¿Cuáles han sido sus referentes, sus modelos? ¿Cuáles han sido y cuáles son? Claro, mira. Porque hay varios poemarios que no están publicados, suyos, sí, ¿no? Sí, mira. Que yo sé que existen, pero no han sido publicados. Claro. Como te dije, mi gran referencia es Octavio Paz. Octavio Paz para mí es el sol que me ilumina, que me guía en un sentido metafórico. Porque Octavio Paz era poeta, era buen poeta, excelente poeta. Y además tenía un gran erotismo.
tenía una gran lírica, pero además era un reflexivo. Él pensaba, analizaba y era un ensayista fenomenal. Y en sus ensayos, además, aplicaba la poesía. Si queremos hablar de ensayos poéticos, ensayos con belleza, tenemos que tener como referencia a Octavio Paz. Esa es la gran referencia. Ahora bien, también trabaja Jorge Bataille como reflexivo, como teórico e investigador del erotismo. Y solamente para mencionarte esos dos, porque hay muchos otros, está el mismo Freud. Yo que vengo de la medicina, que di 5 materias referentes al área y al psicoanálisis. De hecho, yo leí los 2 libros de interpretación de los sueños. Yo he leído gran parte de la obra de Freud, porque recuérdate que Freud incidió mucho en todo el arte a partir de eso. O sea, no solamente incidió en la ciencia, incidió en el arte, tanto en el arte pictórico, en la imagen, como en la literatura. Freud fue un parteaguas en conocimiento y en el arte desde el punto de vista del siglo pasado, del siglo XX. Aparte de eso, bueno, ya poetas en sí, mencionaba a Miguel Hernández, que tiene para mí uno de los 10 grandes poetas españoles de todos los tiempos. El mismo Federico García Lorca, que te decía que tenía un erotismo tan fino que en un poema uno tiene que ser muy crítico, tiene que ser muy analítico para uno darse cuenta que su erótica era homoerótica. Sin embargo, no causaba desagrado. Es más, podía ser aplicada de manera amplia, de manera lisa, de manera dulce y sublime a cualquier tipo de encuentro, a cualquier tipo de relación erótica, de relación amorosa. ¿Entendido? Porque precisamente eso es. Pero en la poesía erótica, la mujer como objeto del poeta, ¿no? Como objeto del poema. Mira. Y del poeta, se lleva las palmas. Claro, mira, vamos a echar... Sobre todo cuando entramos a los monasterios, siglo XVII y XVIII, en España, donde hay frailes, aquí tengo algunos nombres que se los puedo recordar, que escribieron verdaderos poemas eróticos, que son referentes. Fray Melchor de la Serna, Fray Luis de León. De esos monasterios, monjas, curas y frailes, hay océanos de tinta, doctor. Pero lo primero y lo más grande es la poesía erótica, lo más grande es la poesía mística, lo más grande es la poesía en lengua española, es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz y luego Santa Teresa, con mucha diferencia, pero fueron religiosos que escribieron una poesía de fuerte tinte erótico, pero algo completamente sublimizado, al punto que equiparan la unión corporal con la unión espiritual, que realmente es el gran objetivo de la erótica, es el gran objetivo de la unión humana. Entonces, ahí quiero destacar que el erotismo es sensualidad, pero es destilada, que el erotismo, que hay un velo. Mira, a los estudiosos del Nuevo Testamento, a los que saben del judeocristianismo, que pongan esto en un contexto amplio. Yo digo que entre la poesía erótica y la poesía no erótica, lírica, lo que sea, hay un velo que separa, como en el templo de Israel, el santo del santísimo. Entonces, ese velo es lo que permite realmente el erotismo. Y eso es lo que hace que no haya vulgaridad. Porque el erotismo no ofende. El erotismo no es ofensivo ni a la vista, ni al oído, ni al olfato, ni al tacto. Es una sublimación o sublimización. Es un enaltecimiento de todo. De todo. Porque también hay erotismo visual, también hay erotismo auditivo. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando tú ves cuadros
hablando de La pintores. baja desnuda, por ejemplo. Pero, y además, aquí, Con ese de Jorge movimiento. Severino, Sí. cuando tú ves la poética pictórica de Tobar, de Iván Tobar, eso era un tipo fino. Sí. Eso era un tipo abstracto. Lo que pasa es que el erotismo es una forma de conocimiento humano. El erotismo es una forma de inteligencia. Y es verdad que hay ciertas religiones que han ¿cómo se dice? Satanizado. Mira, Satanizado. si vamos- El erotismo como algo que te excluye y te expulsa del cielo. Todos los grandes textos espirituales, todos los grandes textos que dieron fundamento a las grandes religiones, todos tienen una carga erótica importante. Y todas las religiones están ligadas a el erotismo y a la sexualidad, todas. El judeocristianismo, o sea, el judaísmo, el mismo Islam, que es hoy en día el que tiene menos a nivel de Corán. Pero fuera del Corán, el Islam es completamente erótico. La religión hindú, el brahmanismo, la religión en Japón, en todos los pueblos orientales, la religión sumeria, todos hay actos que tienen que ver con el erotismo. También es consustancial al ser Entrega, humano, claro. el erotismo. Viene de fuera el prejuicio Es que de su desarrollo. El de erotismo su nació, oye lo que te digo, el erotismo nació cuando el hombre empezó a pensar. Yo digo, luego del Homo sapiens vino el Homo eroticus, obligatoriamente, porque es que el erotismo es una función cognitiva. Ese es Sí, porque, exclusivo del humano. sí, porque cortejar es un arte. Exactamente. Entonces yo tengo que hacer una breve pausa aquí y lo voy a dejar en este punto con esta cita de Octavio Paz que usted mencionaba. En el ensayo La llama doble, amor y erotismo de 1993, Octavio Paz escribe: la relación entre el erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda es una poética verbal. Regreso en breve con el poeta, dramaturgo, ensayista, médico, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Duartiano, doctor Eduardo Gotro de Win. A nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura. A los estudios de Telesanto Domingo, Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura y la conversación con Eduardo Gotro de Win. Doctor, dejé la conversación con la cita de Octavio Paz. La relación entre el erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda es una poética verbal. Lo traigo a colación porque yo sé que usted es un estudioso de la obra de Octavio Paz. Pues yo te complementaría con otra cita. Él dijo, el erotismo es a la poesía lo que el amor al sexo. Fíjate, el sexo lo practican los animales, el sexo lo practica cualquiera, sin sentimiento, sin idealización, a veces incluso solamente el sexo por el sexo. Ahora bien, como desahogo. Ya cuando hablamos del amor, estamos hablando de otra cosa. Entonces, precisamente cuando él habla de que el erotismo era la poesía, como el amor al sexo, es que no es algo tangible solamente, que no es algo solamente concreto, que es algo que va más allá, que tiene necesariamente una carga espiritual, una dimensión distinta. Y eso es lo importante. Cuando Por eso habla de entendemos, poética verbal, poética corporal. cuando entendemos el erotismo de esa manera, lo respetamos. Y sabemos que incluso el erotismo puede ser tan sublime que hay un erotismo sagrado. Que hay un erotismo que se utiliza y que fue utilizado, los hindúes lo tienen muy claro, como una manera de unir dos cuerpos para acercarse a la divinidad. Buscando, digamos, esa búsqueda mística, ¿no?
Exactamente. de la existencia humana, Exactamente. que te da tantas respuestas al por qué estamos aquí. Precisamente el ensayo que tengo, Erotismo y Misticismo, en la creación poética, analizando la relación entre uno y otro y lo intrínseco que es. Ahí, en ese ensayo, yo analizo desde los grandes poetas universales, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, hasta poetas dominicanos ¿Dónde podemos encontrar ese ensayo? que manejan. No está publicado. Ese ensayo yo lo escribí, para una presentación dentro del movimiento interiorista. Fueron dos partes. La primera parte tiene alrededor de 25 páginas, la otra parte tiene 17. Esas son las cosas que están pendientes de publicación. Hay siempre una difícil diferenciación, doctor Sí. Eduardo Gotro, de entre el erotismo y la pornografía. No es difícil. Es completamente Algunos clara. estudiosos dicen que la línea es muy delgada. Óyeme, vamos a decir que el erotismo tiene diferentes dimensiones, diferentes grados, y que el erotismo puede variar de una expresión a otra, de una población a otra, de una cultura a otra, de una época a otra, y varía de un individuo a otro. Incluso de un clima a otro, hablábamos de la topografía, ¿no? Claro, entonces, dependiendo de cuál sea tu concepción personal del mundo, dependiendo de cuál sea tu amplitud de mente, tú vas a ser menor o mayor erótico desde un punto de vista, y además de acuerdo al código de época y al código cultural. Sociales. Exactamente. Ahora bien, siempre hay un lindero. ¿Cuál es ese lindero? Todo la poética verbal. Lo erótico no ofende. Sí. Lo erótico no es desagradable, no huele mal. En cambio, lo que no es así, lo que ofende, lo que lo cae que en el maltrata, terreno de la pornografía, claro, generalmente entonces ya es desagradable. Agresivo, entonces, sea en canciones, como estas cosas que andamos, oye, sea en pintura, sea en película, sea en poesías, en el teatro. Ya, lo que es vulgar, lo que ofende, lo que maltrata los sentidos, no es erótico. De hecho, a raíz de ciertos cuestionamientos que me han hecho con relación al tema, yo digo, el erotismo no es para la niñez. Hay que tener un grado de madurez para realmente abordar, acercarse a lo erótico. El niño tiene expresiones sexuales. El niño tiene expresiones que van ligadas que son a su cultura. Instintivas también. Instintiva, exactamente. Pero el erotismo per se no es para la niñez. Y cuando yo estoy frente a una poesía erótica, un poema erótico de Eduardo Gotro de Win, ¿con qué me encuentro? Bueno, hablábamos de que Juan Antonio Alitz escribe un poema erótico, es uno de los cultores de la poesía erótica, la 10ª erótica, y escribió Préstame tu bicicleta, ¿no? Estábamos comentando aquí ese poema de Juan Antonio Alitz, que luego vamos a poner dentro del programa para que tengan una idea. Hablábamos de eso, de rima, estamos hablando de lenguaje. Cuando yo sé que estoy frente a un buen poema erótico, ¿qué características tiene ese poema erótico? Cuando el decir poético es enaltecido, cuando el decir poético te estimula, te pone a pensar, pero... estimula los sentidos. Claro, todos los sentidos, todos. Pero no sientes que te golpea, no sientes ningún rechazo hacia ese decir. Por ejemplo, léete eso, que tú eres fabulosa leyendo tus pechos. Tus pechos son útiles para rezar y confesarme. Me sirve para postrarme ante su lumbre. Me sirven como calvario y paraíso. Tus pechos son 2 promesas para una gloria efímera, fugaz y eternizada entre mis manos.
A mi boca son montes de penitencia, hostias de absolución y pira inquisitoria para mis deseos de irreverente amante. Tus pechos, de Eduardo Gotro. ¿Entendido? O sea, ahí no hay nada vulgar. Ahí no hay nada ofensivo. O sea, eso... Ahí hay una exaltación. Hay una exaltación de los sentidos a través y de la palabra. Sensualidad, doctor. Lo sensual, la sensualidad. Fundido a ti. Sí. Fundido a ti, de Eduardo Gotro de Win. La noche me abandona y yo me entrego a ti. Irresoluto, inconcluso, como soy, sin ambajes. Todo cual soy, tuyo y nada más. Abordo tu silencio para llegarme a ti. Y a través de tu piel llego a tu esencia. A través del placer alcanzo unificarme con tu alma. Mi yo fundido a ti. Tú, tu yo y mi yo, unificados por medio del deseo. Nos vimos en la tarde, envueltos en crepúsculo, y al final, debajo de las sombras, un haz de luz, por el placer que ha brillado en tus oscuros ojos. Felicidades, doctor. Fíjate, ahí está describiendo un coito, ahí está descubriendo un orgasmo, probablemente un orgasmo entre los dos, pero ahí no hay, Vespertino, por cierto. exacto, o sea, ahí no hay nada ofensivo, ahí no hay nada, incluso, aquí yo tengo poemas que hablan de sexo oral, de la entrega, del sabor de las secreciones. Esa actitud ante la poesía erótica de Eduardo Gotro tiene que ver con romper esquemas. ¿Qué Mira, tanto de provocador ejerce mira, no creo que Eduardo Gotro? mira, no creo que romper esquemas, ni siquiera sentar cátedra. Simplemente yo he abrevado, como hemos hablado, de fuentes. Yo he ido desarrollando, yo he ido avanzando en este campo y he podido canalizar ese sentir erótico, esa pulsión erótica, como dice mi maestro Rosario Candelier, que está permanente en mí, pero a través de la poesía, a través de la palabra enartecida, no una palabra derogada, no una palabra que rueda por los suelos. Pobreza literaria. Exactamente. Estamos hablando de eso. Sí, pobreza Porque- literaria, Porque entonces, pobreza de decir, escribir poesía erótica, ¿cuáles son los desafíos? precisamente, pensar antes. Segundo, saber vestir esa palabra, de ese velo, de elegancia, ponerla. Y eso lo da la lectura. Sí, Desde la Divina Comedia la a los lectura, grandes clásicos. la reflexión, la búsqueda y esa madurez que te puede llegar incluso en la juventud si tú tienes el ambaje, si tú tienes la argamasa para ello y tú tienes la sensibilidad. Mira este. Absolución. Mi olor desnudo te embriagó en el acto. Sin alas te impulsé al vacío y tu cuerpo de hembra desparramó sus sabias sobre mí. Y enhiesto mi pistilo bebió en tu gineceo el néctar estaciante para mi absolución. ¡Wow! Sentí hasta pudor. ¿Ves? ¿Entendido? O sea, Es una afrenta. para el buen Una entendedor, afrenta poética. para el buen entendedor. Entonces, fíjate una cosa. ¿Qué produce, qué provoca el erotismo? El erotismo, además que estimula los sentidos, estimula la inteligencia, estimula el pensar, también te regala palabras, te regala formas, porque el lenguaje es forma. Entonces, ya, yo no estoy usando palabras coloquiales, ya yo no estoy usando palabras en forma vulgar, ya yo estoy estilizando el lenguaje. Entonces, ya yo no estoy, mami te voy a dar, mami te voy a jalar los cabellos, mami, no. O sea, ya yo no estoy, tú me das, yo te doy. Oye, no, yo voy por otro camino. Entonces, el otro decir, Camino al sol. exactamente, Como el último tema de Vicente García, que ganó el Latin Grammy. sí, así mismo es. Entonces, esa es la ventaja que tiene el erotismo. Y por eso, a mí me encanta el erotismo.
porque desafía la inteligencia. Para yo hacer esto, yo no puedo. Oye, yo sé lo que quiero decir. Muchos de esos poemas son experiencias vividas, pero yo no te puedo decir cómo yo viví. De hecho, una cosa es el acto, una cosa es el sentir y luego la otra cosa es el crear. Por eso usted hablaba de que hay que conocerse a sí mismo. Sí, Es adentro que está entonces la maquinaria. sí, así mismo es, adentro. Y de adentro que hay que sacarla. Pero para sacarla hay que vestirla de gala, hay que ponerle ese velo precioso, hay que ponerle la flor a la mano, hay que ponerle el perfume y hay que vestirla adecuadamente. Es el culto a la sensualidad, entonces, Sí, lo erótico. claro que sí. A lo bien hecho, a lo bueno, a lo enaltecido, a lo espiritual, a lo que te eleva. A lo que permanece, Exactamente. no a lo esquivo, No, a lo que queda, así mismo. desde los sentidos. ¿Qué queda por publicar ahora pronto? ¿Nos puede dar una primicia, doctor? Bueno, mira, se está revisando ya, entró en una etapa final el ensayo sobre Rosa Duarte, sobre la labor, sobre la literatura, la obra de Rosa Duarte. Porque Martirio de una Rosa fue llevado a escena. Sí, pero Martirio de la Rosa es poema. Es un poemario en el cual, de manera a monólogo, Rosa cuenta su vida. Ahora bien, lo otro es un ensayo académico, investigativo, con una dualidad histórica y literaria. ¿Por qué te acercas tanto a Rosa Duarte? ¿Qué Mira, te pasa con Rosa Duarte? Ok. Yo me acerqué a Rosa Duarte por un desafío de un amigo nuestro, después te digo, de que cuando un festival de gritos de mujer nos dijo Yael Uribe que escogiéramos un personaje, una mujer, nacional o universal, para decir mi grito es por fulana de tal. La mayoría cogió a Nacaona, los otros la Mirabal, y yo escogí a Rosa Duarte. La hermana del Patricio. Y escribo. Duartiano al fin. Sí, y escribo un poema corto, y cuando el mismo día del festival estoy al lado de ese amigo, y luego te voy a decir que me dice, mi poema viene en mi grito por fulano, por fulana, Dios mío. Y el tuyo, yo, por Rosa Duarte. Rosa, ¿y qué hizo Rosa? Oh, pero no, hombre, Rosa no hizo nada. Simplemente hermana de Juan Pablo Duarte. Y cuidarlo. Digo, ¿tú estás seguro? Yo te voy a demostrar todas las dimensiones de Rosa. Y ¿Es todo el lo que discurso hizo. de la machocracia? Entonces, No. me metí, me involucré en un proceso de investigación. Para reivindicarla. Y luego de la investigación, reflexionar sobre la investigación. Duré 4 años. Claro, porque de hecho, mi discurso de entrada a la academia era un discurso diferente. El que me había sugerido, el doctor Bruno Rosario Catelier, presidente y director de la academia, era el discurso médico. En la parte literaria, la parte... Ok. Y ya yo no había comenzado a trabajar en eso. Pero yo sentí un llamado tan grande que yo llamé al maestro y le dije, profesor, maestro, yo no voy a escribir eso. Yo voy a escribir sobre Rosa Duarte. ¿De Rosa Duarte? ¿Qué? Yo voy a hacer esto. Y me dice, arranca. Y esa investigación me costó, y escritura me costó 4 años. De hecho, mi discurso iba a ser en octubre de 2021. Y por asunto de la pandemia, estaba todo suspendido. Y fue entonces en febrero del 2022. Entonces, en ese discurso, que yo hice una exposición resumida, Fue una vindicación. aproximadamente 10, 12 páginas, de todo el ensayo, que son alrededor de 80 y pico, 90. Entonces, eso va a ser publicado. Eso es lo que va a ser publicado, ya y como una obra sobre ensayística. una novela que un amigo me comentó que
está casi en su etapa final. Bueno, esa es la ¿Será novela. para el año 2024? Sí, si Dios quiere, sí. Eso se me metió, se me montó, como uno dice. Sería, si podríamos decirlo así, sería como la antesala de mi memoria, porque he basado en mi vivencia y en la forma que yo viví y vi los 12 años. En esa infancia que fue construyendo al hombre que hoy tengo frente a mí. Exactamente, recuerda que yo, igual que tú, ¿Hay algo biográfico? sí, ¿Autobiográfico? no, tiene, porque están detrás los ojos y los oídos del niño que vivió los 12 años. El niño de Ciudad Nueva, que vivía casi frente al Liceo Paraguay, que veía cómo golpeaban a los estudiantes en el cuartel de la policía del Palacio de Justicia. El niño que se crió con Guido Gómez Mazara. El niño que vivió la muerte del Moreno, que vivió la muerte de la niña Abel Hasbún. El niño que fue acariciado en la cabeza por Carmen Mazara, por Gladys Gutiérrez, y que iba a la casa de esa señora. Entonces, el niño que vio las pangolas, las perreras pasando por su casa. El niño que voció, el niño que voció, policía, pata podrida, sí, que mete la pata en la comida. El niño que voció, ¿quién mató a mí, Abel? Sí. Entonces, ese niño que vivió y que además, por otro lado, en carne propia, con 3 primos que lucharon en la revolución, que fueron antibalagueristas, con uno que murió en la batalla del Puente, y menciono eso con la guerra de abril como una antesala de los 12 años, y 2 primos que estuvieron ligados a la lucha contestataria contra el balaguerato. Un balaguerato que hoy, como adulto, como intelectual, si me quieren aceptar el término, lo veo diferente a como lo veía en los 12 años y en los años siguientes a los 12 años, pero que con su luz y su sombra creo que hay que exponerlo, que hay que hablarlo, porque creo que se ha escrito muy poco sobre los 12 años de Balaguer. Morir en Bruselas, que la novela de... No tiene Bruselas. Todo se queda. No, Morir en Bruselas aborda sí, la etapa el tema, claro que sí. Que y ahora ganadora del Eduardo León Jiménez. Y ahora un libro fabuloso sobre Gen Segarra, que también conocía al hijo de Gen Segarra. Conocí a los dos, a Fabio, el pequeño, y a Giovanni. Giovanni sí, me llevaba en su bicicleta a Guivia a comprar churros, porque Giovanni fue, entre comillas, de los muchachos grandes del barrio que jugaban con nosotros, que nos orientaba bien y que nos quería, o sea, porque Ciudad Nueva, tú sabes bien, que era un gran vecindario. Sí. Un vecindario en la cual familias, estuvimos ahí, bueno, yo viví 18 años en Ciudad Nueva, nací y viví 18 años en Ciudad Nueva, y me marché ya en el año 80, cuando por necesidad tuvimos que irnos. A mí se me partió el alma cuando yo me fui de Ciudad Nueva. Sí. Oye, sí, entonces esa novela, todavía 3 navidades después que yo me mudé de Ciudad Nueva, yo bajaba al barrio. Sí, a reencontrarte con los tuyos. Así mismo es. Sí, entonces eso lo veremos en el 2024. Sí. Si Dios quiere, sí, lo vamos a ver. Porque eso está fluyendo así. Ajá. Porque eso, aunque lo estoy complementando con una catarsis. Sí. Sí. Es una catarsis. Sí. Haciendo, sí. En todos los sentidos. Claro, complementado con investigación, corroborar datos, pero es ficción sobre realidad. Tiene título, pero te lo digo fuera de cámara. Porque tú sabes que aquí te roban cualquier cosa. Sí. De hecho, pero va a haber un acto lindo. Tú sabes, ¿no? Tú sabes que me robaron la primacía de la idea de llevar a Rosa Duarte al Panteón Nacional. Yo fui, incluso, ahí están las publicaciones del Diario Libre. Sin embargo, me robaron ese protagonismo. Y hubo otro comunicador, amigo tuyo, amigo nuestro, escritor, que hoy por hoy mucha gente cree, principalmente en los medios de comunicación, que fue el que propuso originalmente la idea. La propuse yo y se la comuniqué a él. Y él salió adelante, como tenía el poder ante los medios de comunicación, y me robó la primacía. Bueno, por eso hay que tener cuidado. Muchas gracias, doctor Eduardo Godró de Win, querido amigo. Sí.
Usted sabe de mi respeto y admiración por su obra literaria y sobre todo por sus propuestas dramatúrgicas. Gracias. En lo que a mí concierne el teatro. Juego de Niños, que fue su último espectáculo, fue formidable. Si Dios quiere, Hicimos un te doy la primicia. Hicimos un programa especial. Te doy la primicia. Tenemos fecha apartada en un teatro nacional, en un teatro de la capital, para otra obra mía para mayo del año que viene. Nueva. Sí, nueva. Qué bueno. Gracias, doctor. Encantada. Eduardo Gotro de Win, poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, médico y un gran amigo. Un hombre noble y generoso, a quien me unen afectos familiares. Muchas gracias. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.